Gracias a Dios por la vida que nos concede, que nos permite una vez más estar en su casa y con la esperanza de que el Señor Jesús nos ha de dar nuevamente palabra para nuestros corazones, para seguir caminando de acuerdo a su bendita voluntad. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y le vamos a dar lectura al versículo número 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Y a la letra dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Amén. Siéntense, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Vamos a titular al estudio del día de hoy: Probemos los espíritus. Que dicho título está implícito en lo que acabamos de leer, y ahí dice: no crean a todo espíritu, sino pruébenlos si son de Dios. Entonces, hablaremos del tema que se ha titulado Probemos los espíritus. En las últimas semanas, después de haber dado un giro completo a lo que veníamos viendo, hemos venido analizando diversas enseñanzas, buscando encontrar si verdaderamente tienen asiento en las Sagradas Escrituras. Hemos hablado de los gnósticos, de aquella doctrina que le llaman palabra de fe. También hemos hablado acerca del movimiento de la prosperidad, de la declaración positiva, y después de haber sometido cada una de estas enseñanzas al escudriño de la palabra de Dios, pues nos hemos dado cuenta que realmente no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras, que no son otra cosa sino un engaño de Satanás, el cual ha sido establecido en el corazón de los hombres, y los hombres se han dado a la tarea de promulgarlo enseñando, sin realmente darse cuenta que eso no es lo que el Señor Jesucristo enseña. Ha llegado la hora, buscando dar una conclusión a los temas que hemos venido viendo, de detenernos y ya no seguir analizando enseñanzas, sino más bien buscar en la Biblia si la Biblia presenta una estrategia, un método, una forma o manera que nosotros como cristianos podamos utilizar para hacer una diferencia entre lo que sea de parte de Dios y lo que sea y que forme parte de ministerios engañosos, lo que sea predicado en realidad por hombres siervos de Dios y lo que sea predicado por falsos profetas. ¿Habrá algún pasaje de las Escrituras que nosotros podamos utilizarlo para que a través de él empecemos a hacer comparaciones con lo que se enseña, con lo que llega a nuestros oídos,
con lo que la gente dice, con lo que los medios cristianos o evangélicos promueven, para que nosotros nos demos cuenta si hemos de aceptar esa corriente doctrinal o desecharla? Bueno, quiero decirles que si lo hay, sí existe una forma, una manera en la cual nosotros podemos implementarlo a través de la Biblia y hacer esa comparación. Si lo que me vino a enseñar este varón, esta mujer, lo que escuché en un medio, radio, televisión, internet, ¿es verdadero o es falso? Sí lo hay. Y está establecido a partir del versículo que nosotros leímos hace unos momentos. Ahí se empieza a establecer la cuestión de cómo nosotros podemos hacerle para darnos cuenta si aquello que nos quieren enseñar es verídico o es falso. Pero antes de entrar de lleno a ese versículo y a los que le siguen, es necesario para que a usted una vez más se le despierte la conciencia de que debe de estar apercibido sobre todo lo que escucha y que se dice que es palabra de Dios, y analizarlo para ver si realmente es lo que se dice ser. Darnos cuenta en la Biblia de todas las advertencias que se le hicieron a los cristianos de aquellos tiempos y a los cristianos de esta época acerca de los falsos enseñadores, acerca de que el cristiano, y muy pocas veces se dice, pero desde el tiempo antiguo, desde que la iglesia nació, se le dijo al cristiano: debes de ejercer esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Debes de desarrollar en ti esa capacidad para establecer lo que es santo y lo que es profano. No puedes agarrar y beberte todo como si todo lo que te enseñan es correcto, sino debes de establecer en ti una especie de colador que te ayude a separar entre aquello que dice que es de Dios y lo que realmente es de Dios. En el Nuevo Testamento, el primero que habló de los falsos maestros profetas fue el Señor Jesús. Si ustedes me ayudan a leer Mateo, el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 7, versículo 5, 7, 15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. O sea, el Señor Jesús, desde que Él está estableciendo la enseñanza que ha de servir como fundamento para que la iglesia nazca, crezca, se desarrolle y un día llegue al cielo, desde ese momento Él habla que va a haber falsos profetas y que esos falsos profetas, Él usa el ejemplo de ovejas y de lobos. Esos falsos profetas no se van a presentar como lobos, mostrando los colmillos, enseñando las garras, sino se van a presentar como ovejas, mansas, tranquilas. Pero dice el Señor: guárdense, o sea, protéjanse de ese tipo de personas. Pasa el tiempo, entra en escena el apóstol Pablo,
Él tiene que ir a Jerusalén, donde va a sufrir por causa del Evangelio, y al estarse despidiendo de los ancianos de Éfeso, recuerda las palabras del Señor Jesús y le da uno de sus últimos consejos a los hermanos de aquellos lugares. Hechos de los Apóstoles. Lo único que estoy en este momento es lo que estoy haciendo es tratando de que en usted se refuerce la idea de que debe de tener cuidado y analizar todo aquello que está vestido con un traje de cristiano para ver si realmente es cristiano o no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. Vuelvo a mencionar, es el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso, diciéndoles que él no va a rehuir al sufrimiento que tenga que pasar, sino que está dispuesto a enfrentarlo. Pero ahora dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. 31. Por tanto, velad. Por tanto, velad. Entonces, el apóstol toma la palabra del Señor Jesús, la recuerda, y después de toda una carrera ministerial, él se ha dado cuenta que realmente los lobos se han presentado, hablando de una forma figurada, en medio de la iglesia y la han buscado destruir. Y da una última advertencia: cuídense, no estén dormidos, cuídense, velen, analicen todo lo que les digan, escuchen con atención. Vean el comportamiento de los que les hablan la palabra. Dense cuenta si son gente llena del Espíritu Santo, si viven una vida de santidad, si viven una buena vida con sus parejas, si tratan de llevar a sus hijos bajo el sometimiento de la palabra de Dios. Observen todo eso. No nada más se dejen llevar porque hablan bonito, porque, como les dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces y no van a perdonar al ganado, no se van a tentar el corazón como para que, mejor no hago nada en contra de la iglesia. Al contrario, la van a tratar de destruir, y dentro de los mismos hermanos, dice Pablo, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para llevarse a la gente tras ellos. La advertencia está, y la iglesia lo debe de tener presente, más en estos tiempos donde es más fácil tener acceso a lo que se enseña en otros movimientos, lo que se enseña o que enseñan otros predicadores. Debemos de estar velando, porque con facilidad, con palabras persuasivas, se van a llevar a los cristianos y los van a hacer sus discípulos. Pasa el tiempo, el apóstol Pedro, él escribe y dice: estoy a punto de partir de esta tierra. He predicado y he hablado de Cristo, y no de oídas, sino de lo que yo vi, de lo que yo presencié. Pero también tiene una palabra de advertencia para la iglesia. Y una vez más, yo desde este lugar les vuelvo a decir, y vale la pena estar atentos a lo que nos advirtieron los siervos de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro. No podemos ir por ahí pensando que todo lo que llega como palabra de Dios es palabra. No.
debemos de estar al pendiente. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Probablemente esta frase se refiere a lo que sucedió y que quedó escrito en el Antiguo Testamento. Falsos profetas en el pueblo, pero después se refiere a la iglesia y dice: como habrá entre vosotros falsos doctores, maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y subraye esto, por favor. Dice: y negarán al Señor que los rescató. Hermanos, escuchen lo que hoy se predica. Y en estos tiempos se pone incluso sobre nuestro Señor Jesucristo la persona del predicador, del profeta e incluso de aquel que se llama malamente, porque no debe de ser, apóstol. Y ellos incluso se colocan, se sitúan en lugares que solamente le pertenecen al Señor Jesús. Pero ya estaba escrito: y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y muchos. Y no solamente se refiere a esos muchos, a gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, sino a personas que, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, van a dejar que su corazón sea cautivo y van a terminar caminando detrás de estos falsos doctores. Entonces, estos falsos doctores han representado y representan en el día de hoy una grande amenaza para la salvación de la iglesia y para la unidad de la misma. Muchas veces tendemos a pensar de la iglesia primitiva como si la iglesia primitiva hubiese sido un manantial de pureza y total limpieza. Llegamos a exaltar a la iglesia primitiva como algo que fue en su época y que en estos días jamás volverá a ser. Mas la Biblia nos ha presentado que la herejía se empezó a manifestar en la iglesia desde los mismos comienzos de la iglesia. Así como el Evangelio empezó a ser difundido, de la misma manera las herejías empezaron a correr por aquellos lugares a donde la iglesia se iba estableciendo. También los falsos enseñadores iban haciendo su aparición y regando la semilla con la cual envenenarían a las almas. Entonces, el Señor Jesús da instrucciones que a la gente se les olvida. ¡Qué barbaridad! Instrucciones que, porque es que si tú vieras este predicador es muy carismático, este predicador es muy amable, muy sonriente, y se van tras eso. Pero el Señor Jesús, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y espero que este análisis de lo que quedó establecido para el cuidado que tenemos o que debemos de tener sobre toda enseñanza que llega a nuestros oídos esté causando un efecto para despertarnos. El Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20.
nos dice, por sus frutos, y vayan conmigo al 15, por favor. Vayan conmigo al 15. Dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Cuídense de ellos. Y luego dice, ¿saben qué? Sométanlos a esta prueba. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hemos sido testigos de personas que por X situación se llevan tras sí discípulos que un día estuvieron en la iglesia y la gente se va tras ellos. Por sus frutos los vas a conocer. No nada más es de que sí, adelante, no, por sus frutos lo vas a conocer. Y el apóstol Pedro en su segunda carta y en la carta de Judas se nos dice cuáles son los frutos de los falsos profetas. No le voy a dar la cita, usted lea en casa. Ahí nos dice, ¿sabes qué? El amor al dinero es el fruto de un falso predicador. ¿Qué otra cosa? Pecados sexuales. Pecados sexuales los van a practicar los falsos enseñadores. ¿Qué más? La soberbia, el orgullo, la vanidad, también son frutos que se manifestarán en la vida de esas personas. La hipocresía, una vida doble, una vida que desde aquí dice una cosa y allá abajo practica completamente otra. La altanería, porque esto habla Judas, la altanería al imponer sus enseñanzas, mostrando como que si sus enseñanzas fueran superiores y haciendo menos toda clase de enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, e incluso aquí no solamente se nos habla en un aspecto doctrinal, sino primera a los de los Tesalonicenses 5, 21 y 22, sino nos habla en todos los aspectos de la vida. El 21, quiero escucharlos a ustedes, ¿cómo dicen? ¿Y el 22? ¿Sabe por qué separé y lo hice a propósito estos dos versículos y por qué no les invité a que lo leyeran juntos? Porque precisamente eso es lo que llegamos a hacer. La orden es examínalo todo. Pero para que tú puedas examinar algo, debes de tener una base, con lo cual vas a examinar o confrontar aquello que te están invitando o que te están diciendo que hagas. Y si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, simplemente no vas a tener un respaldo para examinar todo. Debe de haber en ti
un estudio constante de la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Para que llegado el momento, a la primera tú vas a escuchar algo raro y inmediatamente lo vas a someter a un examen. Pero si tú no tienes el sustento, el fundamento de la palabra, no vas a poder examinarlo y lo vas a entonces, aunque sea falso, lo vas a tomar como bueno. Examínalo, pero ten las bases con las cuales vas a examinar eso. Ahora lo examinas, retén lo bueno. Dicen que la ingesta o la comida continua de huevo nos hace daño. Pero ¿qué te dice el médico? No te comas la yema, retén lo bueno, nada más cómete la clara. O sea, no agarres el huevo y lo deseches todo, retén lo bueno y sepáralo. Y ahora cuando te hacen un huevito, antes era amarillo, ahora es blanco. Desechaste lo que te hace daño, retuviste lo que te hace bien. Bueno, algo así parecido es lo que nos dice la palabra de Dios, retén lo bueno, pero muchas veces, aquí es donde entra otro conflicto, el versículo 22, no lo queremos llevar a cabo. Dice ahí, apártense de toda especie de mal. Y ahí es donde también nos cuesta trabajo. Ya lo examiné, tengo conocimientos de la Biblia, lo examino, me doy cuenta que esto está mal, pero al final de cuentas me resulta agradable y entonces no me aparto de ello. Y le abrimos la puerta a las doctrinas novedosas, modernas. Abrimos la puerta a aquellas supuestas revelaciones nuevas de Dios, a la afirmación que dice el hombre, esto solamente Dios me lo ha revelado a mí. Y aunque sea una herejía, como que a ti te gusta, te complace, no asienta en la Biblia, pero ahora vas a decir, no importa cómo vistan las mujeres, con tal de que vayan al templo, se reúnan con la iglesia, que vistan como quieran. Tú sabes que no está bien, ya lo examinaste, pero lo terminas aceptando. No, el maquillaje nos habla de vanidad. En la realidad, he estado yendo mucho al seguro con mi esposa y un día nos espantamos los dos porque tratamos de llegar temprano a la consulta. Y tras de nosotros llegó la mamá y la hija, una joven, y sentándose cada quien sacó su estuche y a estarse pintando ahí las dos. Mi esposa entra a consulta, yo me quedo afuera con David. Y entonces la mamá le dice a la hija, ahora arréglame tú. Y se trató de que la sala de espera se volvió en una estética. Y qué barbaridad, ¿no? Échale aquí, échale allá. Sale mi esposa y los que seguían eran ellas. Llegaron como que si venían del mercado y así caminaban y se levantaron como si fueran unos modelos de pasarela. Porque ahora, detrás de todo ese maquillaje, están detrás de una apariencia que les hace sentir que son otra cosa. Y nosotros aceptamos eso, sabemos que no es correcto, pero lo aceptamos. Entonces no sabemos apartarnos de toda especie de mal. Y si no sabemos apartarnos, vamos a terminar haciendo
lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. A ver, vaya conmigo, Efesios. Sí saben dónde está Efesios, ¿verdad? Creo que ya los dormí. Por ahí creo el hermano Isaac y no sé quién más contestó. Efesios 4. Efesios 4. Si usted no examina las cosas o si las examina, pero no se aparta de toda especie de mal, pues usted va a terminar siendo un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Iba a ir para allá, y después ya no le gustó ahí, iba a ir para allá, y allá sí me gustó, y ahí está un rato. No, ahora voy para acá. Y no está usted firme en lo que ha creído, porque realmente no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y con esto en mente, sabiendo que esas doctrinas hoy están en efervescencia y que cunden por todos lados y van para allá y vienen para acá y se busca que la gente las acepte, es necesario tener una base, un fundamento que nos ayude a examinar todo aquello que llaman palabra de Dios para ver si es o no es realmente palabra de Dios. Regresamos a nuestro versículo base. ¿Cuál es? A ver, fuerte para los que van llegando ahorita, ¿cuál es? En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, pero ahora no solamente desde el versículo 1, sino hasta el versículo 8, el apóstol Juan diseñó, dirigido por el Espíritu Santo, una estrategia mediante la cual los cristianos pueden o deben convertirse en expertos en lo que concierne a hacer la diferencia entre lo verdadero y lo malo, entre la auténtica obra del Espíritu Santo y los ministerios engañosos de falsos profetas. Aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 8, hermanos, hay una estrategia diseñada por el Espíritu Santo, entregada a la iglesia a través del apóstol Juan, para que usted discierna, se dé cuenta cuando es de Dios o cuando es del maligno. Vamos a leer una vez más el primer versículo. Y dice: amados, no crean a todos los espíritus. Oh, yo siento que la presencia de Dios está aquí. Y usted dice: sí, sí. Y se quitan el saco y lo avientan y se caen. Y agarran una manguera y le abren a la llave y los mojan y les dicen: esto es el Espíritu Santo. Sí. E incluso les llegan a dar una patada en la cabeza: recibe el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice aquí: no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios. Prueba las cosas si realmente provienen de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. No nacieron de nuevo esas personas, no tienen una real conversión, no han nacido ni del agua ni del Espíritu, provienen todavía del mundo pecaminoso y así se instalan en los diferentes púlpitos y de esa manera proclaman, promueven, enseñan su falsa enseñanza. Cuando dice aquí probar, se refiere a lo que se hacía en la antigüedad con los metales. Pues yo creo que hasta el día de hoy lo han de hacer, no sé, de meterlos al fuego y al rojo vivo
que este fuego vaya separando las impurezas, la escoria, la contaminación, y que realmente quede lo que es el metal puro. A eso se refiere aquí la palabra probar los espíritus, evalúalos. Somete esa enseñanza, somete a ese predicador a un examen. No nada más así, venga, no, pruébalo. Analiza, medita, reflexiona, ora, hasta que tengas la verdadera seguridad que aquello que te están transmitiendo realmente es la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Le estoy hablando que ahí está la estrategia que quedó diseñada por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan para que nosotros aprendamos a probar si las cosas que nos llegan a los oídos es de Dios o es del mundo. ¿Amén? Amén. A ver, párense por favor, siempre que descansan de estar sentaditos, y ayúdenme a leer un versículo las hermanas y un versículo los hermanos hasta unirse al 8, empezando desde el primero. ¿Cómo dice? Amados. No, hermanas, pero con ganas. A ver, otra vez, ¿cómo dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Debes conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Clarísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Siéntense, por favor. Bien. Si usted se va a casita el día de hoy y busca en lo que usted en este momento leyó 5 puntos que se le debe, o a los cuales, más bien 5 puntos a los cuales toda enseñanza o todo predicador debe de ser sometido a ellos, y los encuentra en su lectura del 1 al 8, usted ya tiene la estrategia para identificar lo santo y lo inmundo. Son 5 puntos. Hoy, no sé si terminemos, yo creo que no, pero vamos a hablar del primero de ellos. Vamos a ver tan solo el primero, o empezaremos a hablar del primero. ¿Bajo qué prueba debe de ser sometido todo lo que nos enseñan? A ver, ¿quién lo leyó? ¿Alguien lo dijo por ahí? No sé quién fue. Sí, Jorge, fuerza, hermano. El versículo 2. Ajá. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Amén. Esta es la primera prueba a la cual debe de ser sometida toda enseñanza que llegue hacia nosotros. A ver, esta persona, esta doctrina, esta enseñanza exalta al Señor Jesucristo.
nos habla del Cristo de la Biblia, lo coloca en el lugar principal al Señor Jesucristo. Porque le voy a decir algo que voy a ser honesto. A mí me movió. A mí me movió. Esto apenas en la Junta General de Pastores. Estando caminando con el hermano José Pino, después de haber comido cierto día, se acercó un varón a él, no a mí, pero ya sabe cómo son las orejitas de uno, radar, ¿no? Y preguntó: hermano José, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Y me interesó la pregunta. Y lo que yo escuché me dejó meditando durante todos estos días. Quizás por eso mismo me he sentido motivado a dar estos estudios, porque el hermano contestó tajantemente: el ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo. Aleluya. Yo, como que, a ver, o sea, el ministerio principal del Espíritu Santo no es llenar de poder a los cristianos, obrar sanidades y milagros a través de los cristianos. Y así me hice varias preguntas, porque quedó ahí: el ministerio principal del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo, exaltar la obra del Señor Jesucristo. Y ahora acabamos de leer en esto: conocer el Espíritu de Dios. En esta acción dice aquí: conoce al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Más bien es el espíritu del anticristo, del cual vosotros ya escucharon que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. O sea, el Espíritu Santo hacia la única, voy a usar la palabra persona, aunque no es la adecuada, pero hacia la única persona a la cual el Espíritu Santo señala es hacia el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nunca hace esto, llamando la atención para Él. En la obra, el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo siempre será señalar a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él va a hacer eso. Y los predicadores que enseñan sana doctrina jamás estarán señalando hacia diferentes puntos, sino siempre estarán exaltando la vida, la obra, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre escucha lo que dicen. Pon atención a lo que ellos hablan, porque la iglesia, es más, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el centro que mueve toda la enseñanza de la Biblia en cada uno de los libros
es nuestro Señor Jesucristo. Cada libro de la Biblia habla del Señor Jesucristo. Y encontramos en el Génesis una cualidad del Señor Jesucristo, y en el Apocalipsis terminamos nuestra lectura encontrando otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, el que se para delante de una iglesia, atrás de un púlpito, si realmente está dirigido por el Espíritu Santo, él siempre va a buscar que el primer lugar y el trono más alto sea ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Mire. Ay. Sí me cuesta trabajo decirlo, pero aún nosotros sabemos que Dios es uno, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Dios es uno. En la creación se manifestó como Padre. En la redención se manifestó como Hijo, Jesucristo. Y ahora, en la conducción de su iglesia, se manifiesta como Espíritu Santo. Pero se ha enfocado mal, e incluso aquí en la iglesia, al Espíritu Santo. En muchas ocasiones hemos centrado nuestra atención en el Espíritu Santo. Es Dios, sí, pero no en el ministerio principal que tiene el Espíritu Santo. No en lo que compete a nuestra salvación. Puedo hablar lenguas, pero si mi fe y mi confianza no la he puesto en el Señor Jesucristo, entonces estoy creyendo en un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Al primero que debo de encontrar para perdón de mis pecados es al Señor Jesucristo. Al que debo de encontrar para mi crecimiento y madurez en la fe es al Señor Jesucristo. Y cuando parta de esta tierra, debo de ir con la esperanza de que es el Señor Jesucristo el que me abrirá la puerta del cielo y me hará entrar a las moradas eternas. Pero cuando el Espíritu Santo es colocado en otra posición, escuchen lo que enseñan, escuchen cuántas veces se habla del Señor Jesucristo, escuchen cuántas veces se habla del arrepentimiento por el pecado. Escuchen cuántas veces hablan del pecado y cuál es la solución para el pecado. Una verdadera obra del Espíritu Santo siempre enfocará las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nunca te llevará a ver alguna otra cosa, situaciones que son una burla para lo que es la palabra de Dios. Quiero que me ayuden a entender 2 versículos y ahí ustedes encuentren, por favor, cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Ustedes encuentren. Antes de que yo diga cualquier cosa, ustedes en estas 2 citas bíblicas que les voy a dar, encuentren cuál es el ministerio del Espíritu Santo. A ver, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. (26) Lo voy a leer, voy a guardar silencio un breve tiempo
Y quiero que usted, por favor, me diga cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Qué entiende usted ahí? Y que nos muestre cuál es el trabajo que en este tiempo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su ministerio, no es, aunque es el mismo Dios, manifestado de diferentes formas, pero el ministerio del Espíritu Santo no es venir a hablar de sí mismo, no es venir a exaltar su manifestación como Espíritu. El trabajo, la obra, el ministerio que tiene el Espíritu Santo es enseñar todas las cosas y recordar todas las cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su trabajo, ese es su ministerio. Algunos reclaman poder. Es que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Sí, pero no es un poder para simplemente ser exhibido y sentirse superior que los demás. Cuando el Señor Jesús dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de la virtud del Espíritu Santo, no se quedó ahí. No se muevan hasta que todos tengan el poder del Espíritu Santo. Y dijeron todos los que estaban en el aposento alto: sí, hasta que tengamos el poder del Espíritu Santo no nos movemos. Porque lo máximo que podemos encontrar es el poder del Espíritu Santo. El Señor les dijo: pero cuando ustedes tengan ese poder, es para algo. Es para algo. Para que prediquen con poder, con autoridad, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, el poder del Espíritu Santo no es un fin a alcanzar en sí. Quiero el poder porque hoy quiero que sane este otro. ¿Y para qué quieres que sane? ¿Cómo para qué? Para que vean que yo soy el mejor. Estás equivocado. Si estás buscando el poder del Espíritu Santo, debes de estar compaginado con el ministerio del Espíritu Santo. Y si el ministerio del Espíritu Santo es enseñar y recordar todas las cosas que son del Señor Jesucristo, si tú tienes el poder del Espíritu Santo, no es para que estés sentado, para que y yéndote de aquí no hagas nada. Ya soy espiritual, ya hablé lenguas, hablo lenguas más que todos, y luego ya soy espiritual, ya hablé lenguas, hablo lenguas más que todos, y luego pues no le estoy diciendo. No, es que si eres espiritual y hablas lenguas más que todos, es para que ahora tú vayas y prediques acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Amén. 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 Todo lo demás, todo lo que de repente vemos, porque ahora es fácil entrar a internet y ver un video
de lo que están haciendo. Eso, y dicen que es el Espíritu Santo, eso es un engaño, eso es una mentira, eso es algo que no se acomoda a la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito y el deseo más grande del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia y a través de la iglesia manifestándose a los inconversos? Predicar, mostrar, manifestar la obra del Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es su propósito principal. Los hacen que tengan dolores de parto, dice el que habla del poder del Espíritu Santo, y ahí están las pobres hermanas tiradas en el suelo y dicen que el Espíritu Santo les está haciendo tener dolores de parto. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Y ahí andan los hermanos incontrolables, llenos de una euforia, brincan, saltan, bailan, se ríen, imitan a los animales. Y el que tiene el micrófono dice: aquí está, tómalo, es el Espíritu Santo. ¿Ese es el objetivo del Espíritu Santo? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, de orden. Y aún nosotros, cuando estamos en avivamientos, debemos de cuidar que no sea la manifestación de la carne lo que en ese momento se esté mostrando en nuestra reunión, sino que sea auténticamente el Espíritu Santo bautizándonos, para que después de habernos bautizado nosotros tengamos la oportunidad de predicar y de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es. ¿Qué ha hecho los falsos movimientos que hemos estado viendo hasta el día de hoy? Hablan acerca de el mover soberano del Espíritu, las nuevas experiencias del Espíritu, ceder al Espíritu, liberar el poder del Espíritu en nosotros, la mano nueva y refrescante del Espíritu. Y esa es la meta. O sea, la meta es experimentar eso. Y por eso la iglesia se volvió emocionalista y sentimentalista, porque ahora lo único que quieren es sentir una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Sentir. Es que allá sí se siente. Es que hubieras visto cómo se sentía. Bueno, y después de que sentiste, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pues volví a ir para seguir sintiendo. Y algún día en ti vino la idea de que si sentiste al Espíritu Santo, es para que ahora, con esa presencia, vayas a exaltar el ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Eso no me lo han enseñado. Eso no me lo han dicho. Yo escucho del Espíritu Santo y escucho del Espíritu Santo, pero no me han dicho eso. Pues entonces, permíteme. ¿Cuáles son las doctrinas olvidadas en la iglesia, en los movimientos? ¿Cuándo se habla de arrepentimiento, de cambio de vida? ¿Cuándo? Tú los ves llenos del supuesto poder del Espíritu Santo, pero siguen siendo exactamente las mismas personas que eran antes
de tener ese supuesto poder del Espíritu Santo. Y yo te digo una cosa: si yo un día declaré en público que tú eres una persona bautizada por el Espíritu Santo, pero tú sigues siendo la misma persona que eras antes de que yo lo declarara, yo me equivoqué. Me faltó consagración. Porque si ya eres bautizado o bautizada con el Espíritu Santo, se debe de notar. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, la verdad, hasta tu forma de comer cambia. De veras, cambia. Nadie que diga, yo, el Espíritu, yo, hermano, se mira de ver cómo hablo lenguas. Espérame tantito. Qué bueno que hablas lenguas. Pero aún el apóstol Pablo dijo: yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero me aguanto tantito porque quiero predicar al Señor Jesucristo. Porque tengo que predicar al Señor Jesucristo. Necesidad me ha sido impuesta. Predicar al Señor Jesucristo. Realmente diciéndole a la gente: debes de tener experiencias con el Espíritu, y no hablándole de las doctrinas de salvación. La gente se va a salvar engañándolos con que levanten la mano, con que hagan una oración. Realmente la gente se va a salvar cuando el camino ya está establecido. Y le dijeron al apóstol: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él dijo claramente: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y ignorando esas partes bíblicas y haciendo todo un show donde se grita, se baila, luces se prenden, el escenario y todo. ¿Creemos que realmente se está predicando a Cristo? Bueno, no, pero nosotros estamos predicando a Cristo. Aleluya. ¿Estamos saliendo a hablar de Cristo? Díganme que sí, por favor. Aleluya. Uno. Y es la verdad, uno. Iglesia, medita en tus caminos. Leímos que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ese espíritu es auténtico. ¿A quién le has dicho a partir de enero de este año, a la fecha de hoy, 18 de septiembre, a quién le has dicho: Jesucristo ha venido en carne y vino para salvar? ¿A quién se lo has dicho? ¿A quién le has hablado? Porque si no cerremos el libro, hermano, usted va a decir: por eso no me gustaba venir los martes, porque ahora nomás vengo y puro regaño todos los martes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque, pues sí, yo me gano la vida con esto, pero me lo tengo que ganar lícitamente, no engañándoles ni endulzándoles el oído. No. Y no salí porque quería ganarme la vida con esto. Salí porque sentí el llamado del Señor a que yo tenía que ir a predicar. No pensando si había o no había. Le decía a mi esposa, ahorita sí me desvío, pero le decía a mi esposa: me toca el 29 de septiembre ir a dar un curso a Nesa para puros obreros. Y lo primero que tengo que enseñar es: el obrero debe de estar dispuesto a sufrir. No es que siempre va a estar sufriendo. Si es la voluntad de Dios que sufra, él debe de estar dispuesto a sufrir.
Si la voluntad de Dios es que no sufran, de todos modos Él debe de estar dispuesto a sufrir. Y yo le preguntaba a mi esposa, oye, ¿y hasta dónde debe de estar dispuesto a sufrir el obrero de Dios? Y yo mismo le contestaba, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces le decía, el obrero de Dios debe de estar dispuesto a sufrir, incluso ofrendando su vida. No quiere decir que sí va a tener que morir. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero debe de haber esa disposición. Esa disposición. Mi espíritu, desde el día domingo, está afligido. Y ayer hablaba mi esposa conmigo, y hoy otra vez ella ha hablado conmigo, y le decía, déjame orar, quiero orar, necesito orar, necesito orar. ¿Por qué? Porque hay cosas que salen de esta bocota y que no tenían que haber salido nunca. Hay cosas que tal vez pensé, pero que ni siquiera eran mis pensamientos, y los externé y me robaron la paz. Pero tengo que buscar no las experiencias emocionales. Vamos a echarnos un bailecito santo y con eso se me pasa. Una cumbia cristiana, un rap cristiano, un reggaetón cristiano, y se me olvida todo. Pues sí, mi carne se va a sentir bien, pero ahí no hay nada de Cristo, absolutamente nada de Cristo. Ahí está el enemigo engañando a las almas. Se me terminó mi tiempo y lo que yo había preparado tiene para más, porque si Dios me presta la vida, la otra semana hemos de ver la obra del Espíritu Santo exaltando a Cristo. Nos debe de llevar a que cada día nosotros seamos más semejantes a Cristo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tú cada día te debes de parecer más al Señor Jesucristo. Y si ese trabajo no se está llevando a cabo en ti, entonces cuestiona si tengo al Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué está pasando? Hay un versículo, a ver si me ayudan a encontrarlo. Y con este versículo vamos a terminar. Ya, 1 Corintios. Con este versículo vamos a terminar. Y lo estoy invitando a que se aprenda cada uno de estos puntos con los cuales hemos de identificar si la doctrina que nos enseñan es de Dios o es de hombres. Póngase de pie, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y me ayudan a leerlo y después lo leo yo una vez más. Primera a los Corintios 12, 3, ¿cómo dice? Por tanto, gustamos saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo para que tú puedas tener un contacto de salvación con el Señor Jesucristo. Es a través de la obra del Espíritu Santo. No, que es que yo era rete bueno y por eso Dios me salvó. Mentira. Si el Espíritu Santo no te hubiera presentado a Cristo, tú seguirías perdido aunque fueras rete bueno. Dice claramente, se los hago saber, que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes blasfemar acerca del Señor Jesús.
Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo, sino por Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo demás, discúlpenme la palabra, son payasadas. Saltar, brincar. No. El Espíritu Santo te lleva a que te sometas a la autoridad del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pues gloria al Señor. Amén, gloria a Aquí Dios. los seguimos esperando. Amén. Inviten a más hermanos. Y esto que su hermano ha podido explicar, si ha quedado un poco de duda, que sea el Señor Jesús el que nos dé entendimiento en todo. Mi hermano Jesús, que inició